Llamamos al candidato Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, al candidato Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano y al candidato Roberto Quiabra de Unidad Nacional. Recordamos que se rige por el mismo principio anterior, un minuto primero para cada uno en el orden que ha sido sorteado, para explicar qué se proponen hacer para reducir la corrupción, por lo menos reducirla en nuestro país y para asegurar que haya integridad en la vida pública. Queremos sobre todo escuchar ideas, propuestas para que nos inspire esperanza en que se podrá detener este flagelo. Así es, están listos candidatos. De acuerdo al sorteo, comenzará el candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto. 1 minuto. Difícil combatir un fenómeno si no se le comprende. ¿Por qué existe el nivel de corrupción que tenemos hoy día en el país en los 3 niveles de gobierno? Porque sigue funcionando un sistema mercantilista. ¿En qué consiste ese sistema? De un lado de la mesa, negociantes que detectan rentas en el Estado y capturan a la autoridad mediante la corrupción para que esa autoridad legisle y ellos puedan finalmente hacerse de esas rentas. Ese modelo sigue intacto y en el último tiempo hemos combatido solo la mitad del modelo, porque la otra mitad del modelo ha comprado con dinero y con multa su libertad. Por tanto, eso es lo que tenemos que combatir. Mientras no liquidemos el mercantilista de funcionamiento de la economía y la política, seguirá habiendo corrupción en el país. Y eso es lo que tenemos que acabar. Gracias, candidato Jorge Nieto. El turno corresponde al señor Valderrama, candidato del APRA. Adelante, por favor. En el Perú no falta la plata. Lo que sobran son corruptos. La corrupción nos roba el futuro. Esa beca que tú mereces y a la cual no accedes es porque tiene nombre, por la corrupción. Ese trabajo que mereces, al que no accedes, es porque tiene nombre, por la corrupción. Vas a los centros de salud y no encuentras medicamentos, porque la corrupción ha capturado en salud, en una mafia que lidera el señor Acuña. En mi gobierno seremos sumamente estrictos con la corrupción que le quita oportunidades a los jóvenes, presupuesto para financiar, por ejemplo, la universidad pública. Toda empresa que haya dejado obra abandonada en el país, toda empresa que tenga directivos sentenciados por corrupción, no va a volver a contratar con el Estado. Aplicaremos inteligencia artificial para controlar en tiempo real los contratos del Estado. A la máquina no la van a poder corromper. Somos una nueva generación. Vamos a limpiar este país con una nueva generación. Muchas gracias, candidato Valderrama. El turno es del candidato Roberto Quiabra. La corrupción está matando la dignidad de los peruanos. La corrupción es un tema de dos y a los dos hay que sancionar. Al que se vende o deja comprar y al que lo compra. En esta lucha contra la corrupción vamos a reducir la burocracia y simplificar los trámites. Incorporar la inteligencia artificial para fortalecer nuestro mecanismo de control. Aplicar ese programa de incentivos y protección a los denunciantes. Muerte civil a todos los corruptos. Presencia de la Contraloría General. Acreditación de todos los funcionarios públicos que manejen recursos del Estado. Transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Pero sobre todo, compromiso y ejemplo. No voy a dejar que esos vivos de siempre, que saben lo que hacen, se la lleven fácil sin que les pase nada. A todos esos vivos los voy a sacar de circulación sin compasión. Gracias, candidatos. Vamos ahora sí a que puedan desarrollar el tema y usar su bolsón de tiempo. ¿Qué reforma concreta priorizarían para asegurar que los casos de corrupción dentro del sistema se investiguen y sancionen sin ninguna interferencia? A mano alzada, ¿cuál de los candidatos quisiera comenzar? Señor Nieto, adelante, por favor. Existe un cuello de botella en el Ministerio Público. Más de 6.000 casos de investigaciones sobre corrupción y apenas un muy pequeño porcentaje ha sido sancionado. Este es un tema que tenemos que resolver. Tenemos que fortalecer el Ministerio Público, sacarlo de esa guerra intestina en la que están hace buen tiempo y que los inhabilita para
darle resultados a la ciudadanía, darles recursos para que puedan acelerar sus procesos de investigación, para que tengan la capacidad de usar tecnologías para acelerar esos procesos de investigación, me parece que es fundamental. Sin eso es difícil que avancemos en la lucha contra la corrupción. De acuerdo. ¿Quién quiere contestar? Señor Valderrama, adelante, por favor. Los protagonistas de la corrupción también han sido malos gobernadores regionales y malos alcaldes. Seamos honestos, la departamentalización de Toledo ha fracasado. Ha creado grandes monstruos de la corrupción, al señor Acuña en el norte, al señor Cerrón en el centro, al señor Vizcarra en el sur del país. Eso tiene que cambiar. El APRA va a revisar la departamentalización de Toledo y va a ir hacia un mejor esquema de descentralización. Anuncio acá, además, que fortaleceremos la autonomía de los centros poblados para que tengan capacidad de gasto y no dependan de una u otra manera del condicionamiento de las municipalidades. Candidato que abra. La corrupción no es un tema de leyes, es un tema de personas. Cuando yo converso con los jóvenes le pregunto, ¿el corrupto nace o se hace? Y yo le digo que para mí nace, porque lo que aprendes en tu casa, lo que te enseña tu padre y tu madre, te sigue toda la vida. No es que te hace funcionario y te vuelves corrupto. Otra cosa que tenemos que cortar de raíz es la corrupción política. Sin embargo, vemos partidos que han aplicado la maquinita para inscribirse. Le piden que colabore a sus candidatos y los candidatos pagan por postular futuros mochasueldos. Y encima han hecho trampa hasta en la banda que se da como propaganda. ¿Y cuál es el común de todos esos que tiene a su candidato que le sale fuego por los ojos cuando dice que van a luchar con fortaleza la corrupción? El corrupto lo tiene al costado y cuando le preguntan no saben. Eso forma parte del voto informado. Muy bien, muchas gracias, señor Quiabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante, candidato Valderrama. La corrupción nos ha quitado la posibilidad también de grandes obras. Ahí tenemos la crisis energética que vivimos hoy porque no se hace el gasoducto surperuano. Aquí frente al país, le digo a la Macrosur, el APRA en el tercer gobierno va a ser el gasoducto surperuano. Miren cuánto tiempo ha pasado y no terminan la línea 2 del Metro de Lima. El APRA hizo la línea 1 del Metro de Lima en 18 meses y les prometo que en 4 años haremos la línea 3 y 4 del Metro de Lima, así como una línea de metro en Trujillo, una en Arequipa y una en Piura. Candidato Jorge Nieto. En el modelo clásico de lucha contra la corrupción hay 3 elementos principales y eso se sabe en todo el mundo internacional. Primero, un liderazgo comprometido de verdad en la lucha contra la corrupción. Segundo, una institución dedicada a perseguir la corrupción, no solo la del pasado, la que puede estar ocurriendo en el curso del gobierno en el cual funciona ese instituto. Y en tercer lugar, participación de la sociedad. Nadie sabe mejor en ciertos niveles de gobierno dónde está la corrupción, quiénes son los corruptos. Este modelo se ha aplicado con éxito y nosotros lo podemos aplicar también en el Perú. Pero hay una novedad. Necesitamos marchar consistentemente en la digitalización del Estado peruano. El 99% de los datos del Estado peruano están en Lima. Si ocurriese ese terremoto de escala 9 que esperamos, el Estado peruano se quedaría. Gracias, candidato. La pregunta también para los 3. ¿Separarían a funcionarios públicos involucrados en temas de corrupción si no tienen sentencia firme? ¿Quién desea contestar? Señor Valderrama. Vamos a castigar con mucha firmeza a los funcionarios que se coluden con la corrupción, por supuesto, pero también quiero señalar a los corruptores, al esquema privado, tanto nacional como internacional. Luchar contra la corrupción no se hace permitiendo, por ejemplo, que se deprede el mar peruano sin hacer nada. Luchar contra la corrupción no se hace permitiendo con leyes en el Parlamento que los esquemas del crédito financiero abusivo a las familias o los esquemas de los laboratorios abusivos en los medicamentos avancen sin ningún tipo de control. Vamos a frenar también a los corruptores desde el sector privado. ¿Quién quiere tomar la palabra? Candidato Quiabra, adelante, por favor. El trabajo articulado entre la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial ayudan a combatir la corrupción.
Lo que se busca es que todos los jefes de órganos de control interno sean independientes y pertenezcan a la Contraloría y no al órgano que están verificando. Nosotros, como parte de la lucha contra la corrupción, vamos a formar el Ministerio de Infraestructura. Vamos a fusionar transportes y comunicaciones con vivienda y construcción. Transportes van a hacer todo lo que es trabajo de carreteras, puentes, caminos. Comunicación, todo lo que es el enlace digital nacional. Vivienda, todo lo que es vivienda, agua y desagüe. Y construcción, todo lo que es construcción de colegios, centros hospitalarios, centros deportivos. De manera que, por un lado, los ministerios de Educación y Salud se dediquen a la educación y a la salud. Y por otro, tenemos como objetivo evitar esas obras paralizadas, esas obras sobrevaloradas, esos expedientes técnicos truchos y esas licitaciones amarradas. Tiene 30 segundos de reserva para más adelante, congresista o candidato y congresista que abra. Quisiera que nos expliquen qué piensan sobre las diversas iniciativas que hay para la reforma de la justicia, una de ellas que viene del Congreso. Hubo una comisión extraordinaria para eso, candidato que abra, y otras de la Fiscalía, una de las cuales es una propuesta de ley orgánica presentada por el actual fiscal de la Nación. ¿Qué piensan sobre estas iniciativas, por favor? Fíjese, acá hay que respetar el trabajo de los órganos del Estado. Hay que darle autonomía, hay que darle respeto a lo que ellos hacen. Yo lo que señalo es que ningún corrupto va a trabajar en el Estado. Y no solamente vamos a sancionar a los corruptos, sino al que nombre ese corrupto. Porque cuando vemos los responsables, siempre buscamos el responsable en el sector a quien está trabajando, pero no a quien lo nombró. Lo que los peruanos tenemos que aspirar es a una sociedad decente y justa. Muchas gracias, candidato que abra. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Señor Nieto, señor Valderrama. ¿Quién tiene más Agregar tiempo? algo sobre el tema de la digitalización. He dicho, y es grave, que el grueso de nuestros datos estén concentrados en Lima y que eventualmente el Estado peruano, si ocurre un sismo como el que se espera, quede ciego. Pero cuando decimos de digitalización, decimos de construir 3 centros del tamaño del Estado Nacional en 3 lugares distintos de la República que estén conectados y en red y que nos permita procesar millones de datos en apenas segundos. Hoy día tenemos ministerios que tienen 150 bases de datos que no conversan entre sí y así pasa con todos los ministerios. Por tanto, tenemos que entrar en serio a este problema y se acabará la corrupción. Muchas gracias, candidato Nieto. Usted, señor Valderrama, tiene 49 segundos. Señor Nieto Boluarte, perdón, Nieto Montesinos, usted dice que es el buen gobierno, pero participó del peor gobierno municipal de la historia de esta ciudad, el gobierno de la señora Villarán, gobierno manchado de corrupción, gobierno con un muerto encima, además, muerto como los 50 muertos de la señora Boluarte, 50 muertos que ya tenía encima cuando usted fue a reunirse 1 hora y media con ella, a convencerla de que usted debía ser su primer ministro. Usted iba a aceptar, según sus declaraciones, ser el primer ministro de Dina Boluarte, amigo de Morganquero, amigo de Nicanor. Usted no es el cambio, usted no es el buen gobierno, usted es más de lo mismo. Bueno. Candidato que abra, un segundo, una palabra. Mueran los corruptos. Gracias a esta terna.